Buen día con todos los presentes. Los saluda Camila Galo y el día de hoy seré la moderadora de la presente conferencia. Es un gusto para mí darles la bienvenida a la segunda conferencia técnica del año organizada por PIS Concreto, empresa peruana que se dedica a brindar productos y servicios de alta calidad para el concreto en el sector de la construcción y que está comprometida con la difusión de conocimiento técnico a nivel nacional, habiendo inclusive traspasado fronteras, llegando a realizar cursos y conferencias con ponentes internacionales. Nos sentimos orgullosos y contentos con lo logrado, pues esto nos motiva a seguir apostando por el crecimiento de nuestro país. Antes de dar inicio, le brindamos el pase al ingeniero Julio Carhuamaca, gerente general de PIS Concreto, para que pueda compartirnos unas palabras de bienvenida. Buen día, Julio, puedes iniciar con tus palabras. Muy buenos días con todos, un gusto saludarlos, a todas las personas que ya se van conectando poco a poco desde Perú, desde distintos países. Un gusto compartir en esta ocasión con grandes colegas que representan una institución muy importante y que tuvimos el gusto también de visitar hace poco el famoso Instituto Eduardo Torroja ya en Madrid y con un tema que viene también siendo cada vez más frecuente, especialmente por estas latitudes donde después de haber o estar construyendo pues de manera importante vamos también viendo algunas situaciones, ¿no?, que debemos de tener en cuenta como los procesos o la monitorización también en temas de corrosión. Así que agradecido a todos, saludarlos y invitarlos también a que puedan también poder ver las distintas plataformas digitales que tenemos, tanto en LinkedIn, YouTube, en Facebook también, donde tenemos contenidos que pueden también aprovechar. Buen día con todos y gracias. Gracias, Julio, por tus palabras. Y ahora sí es grato para nosotros dar inicio a la conferencia técnica, la importancia de la monitorización de la corrosión en estructuras de hormigón armado como herramienta para un mantenimiento predictivo, con la participación de dos ponentes internacionales, la magíster ingeniera Nuria Rebolledo y el doctor Julio Emilio Torres. La ingeniera Rebolledo es ingeniera química, cuyo trabajo se ha centrado dentro del grupo de investigación de corrosión y durabilidad de estructuras de hormigón armado con las siguientes líneas de investigación: técnicas electroquímicas de medida de la velocidad de corrosión y medidas in situ mediante sensores, efecto de los cloruros y la carbonatación en la corrosión de armaduras, fundamentos de los fenómenos de difusión y migración iónica en hormigón, entre otros. Y el doctor Julio Emilio Torres es ingeniero de materiales, cuyas líneas de investigación se centran en la durabilidad y la vida útil de las estructuras de hormigón armado, corrosión de armaduras de acero, influencia de la fisuración en la corrosión del refuerzo del hormigón, patologías del hormigón, entre otros. Ambos forman parte del Grupo de Investigación de Corrosión de Armaduras y Seguridad Estructural del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, al que queremos extender el agradecimiento por compartir nuestro compromiso en la difusión del conocimiento. Así como también queremos expresar nuestro agradecimiento con el doctor ingeniero Luis Fernández Luco, secretario de Investigación, posgrado y doctorado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, y el doctor José Luis García Calvo, vicedirector técnico del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja y responsable de la Unidad Técnica Laboratorio Hormigones, con quienes contaremos en la mesa redonda, y quienes estuvieron presentes en Lima hace poco como ponentes en nuestro seminario internacional sobre concretos especiales bajo un entorno sostenible, llevado a cabo los días 19 y 20 de abril y cuyo resumen lo pueden ver en el video storytelling que se está compartiendo en estos momentos en el chat de la sesión. Ahora sí, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a nuestros colegas, la ingeniera Rebolledo y el ingeniero Torres, y los invito a iniciar con su presentación. Buenos días a todos. Buenas tardes aquí en España. Queremos, yo creo que también agradecer, y creo que hablo en nombre de José Luis y también de Julio, a PIC Concreto por invitarnos a participar hoy de esta sesión o de este webinar. A ver, voy a compartir pantalla. Pues a continuación, también muchas gracias, Camila, por tu presentación. A continuación vamos a presentar algunas diapositivas donde vamos a charlar sobre la importancia de la monitorización de la corrosión en estructuras de hormigón armado como una herramienta predictiva para pues poder reparar de manera efectiva todas aquellas estructuras que presentan daños por corrosión. A ver con esto. Vale.
El hormigón es eterno, yo creo que todos ya me habéis oído hablar de esto. Hace 100 y pico años, cuando empezamos a diseñar lo que hoy se conoce como hormigón, pensábamos que sería muy durable en el tiempo, pero la realidad es que las estructuras de hormigón armado se están deteriorando y además se están deteriorando mucho, tanto por problemas mecánicos como por problemas químicos o problemas derivados por la corrosión. Muchas veces el deterioro es simplemente visible, pero en otros casos puede dar lugar al colapso de la estructura. Nuestro punto de partida, y lo he basado un poco en nuestro código estructural o nuestra normativa en España, pero creo que es extensible a todas las partes del mundo, a nivel mundial, es que actualmente estamos proyectando y hemos estado en los últimos años intentando proyectar estructuras de hormigón armado que comprendan entre 50 y 100 años de vida útil. En España, los 50 años de vida útil son requeridos para edificación, mientras que cuando estamos hablando de infraestructuras, puentes, puertos, etcétera, tenemos que tener o diseñar para 100 años de vida útil. Pero la realidad es que muchas de las estructuras que ya se han hecho bajo códigos estructurales que tenían en cuenta la durabilidad no están durando ni 50 ni 100 años de vida útil, ni 50 ni 100 años de vida útil. ¿Por qué? Pues principalmente están presentando deterioros por procesos de corrosión, como vamos a ver más adelante, y también pues están presentando daños por procesos químicos derivados de procesos expansivos, como podría ser la reacción árido-álcali o las reacciones por sulfatos. Conclusión, tenemos una vida útil de proyecto inferior. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que reparar mucho antes de lo que nosotros habíamos entendido que teníamos que intervenir en las estructuras, lo que va a aumentar no solo los planes de mantenimiento, sino el coste derivado de estas intervenciones y estas reparaciones que muchas veces son de muy importante calado y que supone una importante intervención en las estructuras. Además, estamos viendo que en los últimos 40, 50 años, cuando han empezado a surgir estos problemas y ha empezado a surgir el hecho de tener que repararlas, pues estas reparaciones no están aumentando demasiado la vida útil de las estructuras y nos encontramos que en 4, 8 años estas estructuras vuelven a presentar las patologías que tenían inicialmente y muchas veces son más importantes porque no hemos hecho una reparación buena o quizá no la hemos asociado con un buen estudio de la patología. ¿Por qué? ¿Qué lleva, ¿no?, a reducir esta vida útil? Hay numerosos proyectos en los que se dice que la reducción de esta vida útil es debido a problemas en el propio proyecto cuando estamos realizando esa nueva estructura o infraestructura, también a problemas de ejecución. Muchas veces es muy difícil no tener una estructura con fisuras por la que luego van a entrar nuestros patógenos que van a generar esos problemas, reduciendo la vida útil. Algunas veces hemos seleccionado mal el material o no conocíamos tanto las características de hormigones durables, sobre todo cuando estamos hablando de ambientes muy agresivos como pueden ser los de cloruros. Pero la realidad también es que muchas veces, dependiendo de los ambientes agresivos en los que nos encontremos, necesitamos aportar un poco más a ese hormigón y podemos estar trabajando con hormigones, pero también con pinturas hidrófugas, anticarbonatación, ánodos de sacrificio y algo que aporte a esa estructura un plus de durabilidad y la proteja de los agentes externos, sobre todo cuando estamos hablando de ambientes marítimos con esos cloruros o estructuras que, porque están sometidos a frío, a hielo, deshielo, muchas veces se les pone sales fundentes, con lo cual también pasan a estar en un ambiente muy agresivo de cloruros. Aunque hoy nos vamos a centrar en corrosión, las principales causas que limitan la durabilidad y la vida útil de las estructuras de hormigón armado pueden ser todas las derivadas mecánicas, que pueden ser erosiones, abrasiones o impactos y explosiones que no teníamos definidos en nuestro plan de proyecto.
Las físicas, que ya hemos comentado que pueden ser el hielo-deshielo o el fuego, las estructurales, las químicas, reacciones que afectan directamente al hormigón, a ese recubrimiento, a la parte interior del hormigón, que pueden ser las reacciones ácido-álcali, el ataque por aguas ácidas o el ataque por sulfatos, y por último todo lo que es la corrosión, que lo que va a afectar es al armado, pero que al armado o a la armadura que está dentro o embebida dentro de ese hormigón, pero que a la larga va a afectar a toda nuestra estructura y que va a ser o por carbonatación o por cloruros, o también lo que conocemos corrosión bajo tensión. A continuación, lo que os he mostrado es lo mismo que os acabo de presentar en la anterior diapositiva, pero un poco más centrado en función si los daños son por agentes exteriores, si es intrínseco al propio hormigón o son daños extraordinarios que no habíamos contemplado en proyecto y que sí han aparecido, como puede ser pues un terremoto. Pero en este caso lo que vamos a centrarnos son en los deterioros al armado, pero vamos a englobarlos dentro del hormigón, y van a ser la corrosión de las armaduras. Un montón de proyectos, y yo creo que lo vemos en nuestro día a día, en infraestructuras, sobre todo puertos, pantalanes o estructuras expuestas a corrosión por cloruros, donde vemos que más del 70% de estas estructuras presentan deterioros debidos a corrosión, lo que está generando solo en Europa, así que imaginaros escalarlo a nivel mundial, 40.000 millones de euros anuales en inspecciones para más allá de las visuales, en reparaciones que muchas veces no corresponden con lo que se debería realizar, y en la reparación de la reparación, porque no alcanzamos a aumentar esa vida útil de la estructura una vez que se observan los deterioros. Como por ejemplo, pues tenemos estas fotos que representan un puerto en España que fue construido, disculparme, en 2001 bajo el Código Estructural, o lo que llamamos EHE del 98, que ya contemplaba la durabilidad, es decir, que ya incluía que teníamos que hacer infraestructuras como son puertos con 100 años de vida útil, que exigían recubrimientos y hormigones con relaciones agua-cemento y cantidades de cemento lo suficientemente robustas para hacer hormigones durables, y aún así, después de 19 años, tenemos unos grandes problemas por corrosión. Es decir, aunque hemos seguido esa normativa o lo hemos intentado seguir, porque es verdad que es imposible tener una estructura con cero fisuración, contemplando siempre todos los hormigones y los recubrimientos exigidos, al cabo de 19 años tenemos una estructura que un poco más que tiene que ser demolida para volver a realizarla debido a los importantes daños por corrosión. En esta ocasión, pues obviamente visualmente tenemos corrosión, no nos necesitamos ir a monitorizar en continuo ni hacer medidas puntuales, pero si hubiésemos detectado ese inicio de la corrosión, no estaríamos ahora observando esta foto. Por lo tanto, la importancia de la monitorización y la importancia del mantenimiento y toda la inspección, que yo creo que a partir de ahora os la va a explicar, no, me queda otra diapositiva, disculpad. Ahora, a partir de ahora, os lo va a explicar Julio, todos los planes de mantenimiento y todo lo que es el estudio patológico para detectar los problemas de corrosión a tiempo y realizar una correcta reparación. Pero antes, para aquellos que os apetece recordar o que no estáis de todo familiarizados con los procesos de corrosión, queríamos también hacer una pequeña presentación, resumen, donde englobamos los procesos de corrosión por carbonatación, que para aquellos que os apetezcan recordar son procesos de corrosión muchísimo más generalizados y que se producen porque el CO2 de la atmósfera, que hay en cualquier sitio, aquí en Madrid algunas veces alcanzamos hasta los 500 ppm de CO2,
se introduce a través de los poros que presenta el hormigón y va a reaccionar con esa pasta de cemento para formar carbonato de calcio que va a disminuir el pH. Lo bueno del hormigón armado es que este armado, al estar en pHs básicos, no se corroe, pero sin embargo, al producirse la carbonatación, ese pH va a disminuir y va a dar lugar a procesos de corrosión por carbonatación de ese acero embebido en el hormigón. Esta corrosión es mucho más generalizada y mucho más lenta y menos peligrosa. En el caso de la corrosión por cloruros, el fenómeno es totalmente diferente. En este caso tenemos una migración con difusión de esos cloruros que pueden estar en el mar, que pueden estar en un ambiente marino, en las gotitas o en la humedad del ambiente marino, o que puede estar en aquellos tableros de puente o de carreteras donde estamos echando las sales de deshielo. Van a migrar, van a difundir a través de esos poros del hormigón, van a alcanzar al acero y aquí lo que van a generar es una picadura, van a romper lo que decimos localmente, esa capa pasiva, y aquí veis cómo frente a una corrosión generalizada donde vamos a perder armado de una manera generalizada, aquí el armado lo vamos a perder de manera puntual con picaduras y es mucho más posible reducir la sección en un punto, incluso que se rompa el propio armado, generando problemas de colapso finales. En el caso de la corrosión bajo tensión, esta también procede principalmente de corrosión por cloruros y lo que pasa es que el acero está tensionado, estamos hablando de un pretensado o un posttensado y por lo tanto la corrosión lo que va a generar es una fragilización y aquí sí que puede generar una rotura o colapso de la estructura que se encuentra pretensada o del elemento pretensado. Para aquellos que también queráis saber cómo se va produciendo esa corrosión, pues como hemos dicho, al principio va a haber una pérdida de sección, tanto por carbonatación o una pérdida más puntual en una zona localizada si se hace por cloruros. Aparte, esos óxidos, que son de gran tamaño, van a generar mucha tensión interior en el hormigón y eso va a dar lugar a fisuración del hormigón. Por eso, lo que primero detectamos cuando se inicia tenemos un proceso de corrosión ya avanzado, es esa rotura del recubrimiento o esa caída del recubrimiento. Esa caída se produce cuando ya tenemos el suficiente óxido para que tengamos ya una pérdida de adherencia, ya no tenemos un trabajo solidario entre el hormigón y la armadura, vamos a perder esa adherencia y el hormigón de recubrimiento no solo va a fisurarse, sino que va a caer. Yo siempre digo que la estructura no necesariamente tiene que colapsar para que haya realmente un problema, con que se caiga el recubrimiento en un puente por el que circulan vehículos en la parte inferior y ese hormigón cae encima de un vehículo generando un accidente, ya puede haber un problema. O sea, no necesariamente tenemos que asociar pérdida de durabilidad de la estructura a colapso de la misma. Y por último, pues el cloruro o la corrosión por carbonatación puede generar la propia fragilización del acero, es decir, la pérdida de propiedades de ese acero. Y ahora sí, Julio va a retomar mi presentación entrando en cómo estamos conservando el hormigón de nuestras estructuras. Nuria, muchas gracias. No sé si me oís. Todos me oís, ¿verdad? No sé si se ve ahora la pantalla. Bien. Sí, bueno, pues nada, seguimos con la presentación. Como veis, para hablar sobre monitorización, pues lo primero es hablar un poquito de lo que le puede pasar a las estructuras, porque al final necesitamos saber el por qué necesitamos monitorizar o sensorizar, en algunos otros casos, esas estructuras. Entonces, bueno, una vez que ya sabemos qué puede, qué tipos de patologías o por qué se puede degradar mi estructura expuesta a un ambiente determinado, pues con ello se deben de hacer unas tareas de conservación, que toda propiedad aquí en España pues debe de hacer unos planes de mantenimiento.
ahora, con la entrada del código estructural que ha entrado ahora, es obligatorio redactar un plan de mantenimiento, pero lo que no es obligatorio es el valorar económicamente y ver qué es lo que se va a necesitar con el tiempo para poder ver cómo evoluciona y qué necesidades tiene esa estructura. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar con estos planes de mantenimiento que se redactan en los proyectos? Pues que al final suele haber unos sobrecostes porque no tienen bien estipulados qué es lo que hay que mirar, cómo hay que reparar o cómo hay que mantenerlos de manera fiable y de buena manera. Entonces, aquí en España, para poder ver cómo se mantienen, hay un plan de inspecciones. Hay unas inspecciones básicas que tienen que ser por parte de la propiedad, que lo que hace es sobre todo una inspección visual en la que vean que todo está correctamente, que no hay ningún problema muy importante y que todo funciona pues como debe. Pues un puente, pues que no haya ni fisuración muy grande en las pilas, en los estribos, que el tablero no haya cambios de rasante o de bajadas de niveles de los tableros. Y bueno, pues con eso el proyecto, el autor del proyecto, pues puede establecer una periodicidad de inspecciones. Estas inspecciones básicas se hacen cada mucho tiempo, normalmente son entre 5 o 10 años, y luego tenemos las inspecciones principales. Estas inspecciones principales ya se hacen cada menos tiempo, unos 5, 2 años y medio, según cómo se encuentre, cómo de importante sea la estructura, ¿no? Que también tiene que estar a cargo de la propiedad y que ya debe realizarla gente especializada. O sea, ya no vale que una persona con ciertos conocimientos sobre estructuras civiles pues vaya y haga una inspección visual de la estructura, sino que ya necesitas unos conocimientos técnicos mayores para poder ver si las patologías o los problemas que se puedan ver de forma evidente en la inspección, pues pueda llevar a otras terceras inspecciones que son las especiales, que requieren ya una auscultación, unas medidas, un plan de ensayos y un plan de posibles aplicaciones de ensayos no destructivos pues para evaluar la estructura y poder formular un posible diagnóstico adecuado. Porque no olvidemos que para poder llevar un buen mantenimiento o una buena reparación, como veremos un poquito más adelante, necesitas tener unos conocimientos y no vale cualquier técnico. En muchas ocasiones nos hemos encontrado, pues aquí en infraestructuras o en estructuras en las que viene pues un técnico a lo mejor que se acaba de licenciar en la universidad, al que seguramente, aunque sea muy bueno, pueda encontrar bastantes problemas y pueda identificar ciertas patologías, pero necesitas un poquito más para poder realizar de buena forma y con buen criterio pues la localización de estos ensayos, el cómo se hacen, qué necesidades necesita para poder hacer una evaluación como se debe. Normalmente, en estos análisis de patologías, ¿no? Haciendo un resumen, pues sería esta línea que tenemos aquí, ¿no? Se hace una evaluación de la estructura deteriorada, que como hemos hablado sería ya una inspección especial por gente que debe de conocer bien los sistemas de construcción, los de reparación, el cómo funcionan, cómo se comportan en diferentes ambientes, etcétera. Y luego, pues, qué requisitos de comportamiento se le pide a la estructura. Después de esos requisitos y de esa evaluación, pues habrá que barajar unas opciones de reparación que tras hablarlas con otros técnicos o con casas de reparación o con ingenierías, pues se busquen las mejores herramientas para hacer la reparación de la mejor forma, de la forma más sencilla y normalmente de la forma más económica, que normalmente no es la que se usa, pero no es la mejor para que la durabilidad y la vida útil de la estructura sea más elevada.
Como os ha comentado antes Nuria, estamos viendo desde hace ya 40 o 50 años que ya tenemos estructuras reparadas, que ya han pasado mucho tiempo en el ambiente en el que deben de estar trabajando, pues se han visto que las reparaciones duran entre 5, 10 años como mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que tener un equipo multidisciplinar que conozca todas estas cosas para poder optimizar el proceso y poder hacer un mantenimiento un mantenimiento y una reparación de la estructura. Y después, pues pues esta charla es lo que viene, que al final todo esto tiene que llevar a un conocimiento de cómo evoluciona la estructura con el tiempo. Y eso, una de las únicas formas que hay es con la monitorización. Entonces, bueno, hay que huir del error, como pone ahí, de cualquier profesional, como ya he comentado. Y igual que la parte superior es la línea que es básica y es la más general para hacer un análisis patológico o de reparación en una estructura, pues hay que tener en cuenta que las fases del proyecto, para poder hacer una reparación o un mantenimiento como se debe, pues es la que viene justamente pues en la parte inferior, ¿no? Necesitas una información relativa a la estructura. Tú no puedes ir a una estructura sin conocer cuándo se hizo, cómo se hizo, sin tener planos, sin tener conocimiento un poco de qué sistemas para construir tuvo, si las cimentaciones son pilotes o son zapatas, Bueno, todo esto es una información muy valiosa que normalmente no se tiene y por tanto hay que recabarla y es bastante difícil para poder llevar un proyecto de reparación y de mantenimiento como es debido, si no se hace en un principio directamente en el proyecto. Luego tenemos el proceso de evaluación, que ya lo hemos comentado antes, una estrategia de gestión, que también lo hemos hablado, el ver qué opciones de reparación hay, qué requisitos se necesitan. Luego hay que hacer un diseño de los trabajos de reparación, los trabajos de reparación en sí, y luego, por último, la aceptación de trabajos de reparación. Y aquí es donde vuelve otra vez a entrar en juego este tema de monitorizar o sensorizar las estructuras. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que se suele hacer cuando se hace una reparación es creer en lo que te dice la ingeniería que se ha dedicado a hacer la reparación, ¿no? Que va a durar X años, 10, 15, 20 o lo que sea, y que los productos o todos los sistemas de reparación que se han utilizado se han colocado de la forma correcta y que van a durar todos los años que también te dicen normalmente las fichas técnicas que podemos encontrar, ¿no? De manera comercial. Estos sistemas de reparación y estos trabajos de reparación y estos materiales aquí en España se rige por una normativa, por la UNAEN, la 1504, en todas sus partes. Pero el tema de los sistemas, o sea, del diseño de los trabajos, está más o menos, y de la gestión está dentro del apartado nuevo. Como decía, esta monitorización es muy importante, puesto que ya no solo vamos a ver cómo funciona esta evaluación de la estructura, sino que vamos a ver si esa reparación que se ha llevado a cabo ha sido correcta y si va a tener la vida útil que en un primer momento pretendíamos con esta reparación. Entonces, bueno, también os diré que queríamos hacer un pequeño resumen de los pasos de cómo se hace una evaluación de patologías para luego poder ver las diferencias que tenemos con una monitorización en continuo, quiero decir, sobre todo para el tema de la corrosión, como ya hemos comentado, porque nos vamos a centrar en esa parte, ¿no? Y entonces, pues la evaluación, como hemos comentado antes, la información previa es indispensable. Después necesitamos, en el proceso de evaluación como tal, pues monitorizar la temperatura, la humedad relativa a la que está expuesta la estructura para ver qué condiciones reales son las que tiene y a las que está expuesta. El análisis de agua, si necesitas, si está en contacto con el agua, por ejemplo, la imagen que tenemos, ¿no?, a la derecha de vuestras pantallas, pues es un sistema de tuberías en las que por dentro hay agua potable, pero las tuberías son de hormigón armado
Y bueno, pues hay que conocer también qué tipo de agua es la que está llevando. Es potable, pero tiene que tener unos niveles de cloruros, de cloro, vamos, para que sea apta para el consumo humano. Puede tener alguna otra cosa más, puede ser muy, muy pesada, como se dice, ¿no? En las partes del litoral español se dice que tiene muy, muy pesada porque tiene cationes muy, muy pesados, magnesios, calcios. También debemos de ver la monitorización del CO2 en la zona, si está soterrada, si está enterrada. O sea, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y luego tenemos dentro del tema de la corrosión, pues deberíamos de hacer ensayos de carbonatación, ensayos de cloruros, presencia de sulfatos de los terrenos, para cuantificar al final el grado de deterioro que puede llegar a tener la estructura que estamos evaluando. Seguimos con el proceso de evaluación que necesitamos también. Esto seguramente lo conoceréis, pero bueno, queríamos hacer como un pequeño resumen para, bueno, pues para al final ver si hay alguien que no está muy, muy ducho en esto de la evaluación, pues para que tenga unos pasos, ¿no? O qué tipos de proceso llevamos cuando hacemos una evaluación de la estructura. Obtenemos muestras ya no solo para ver el análisis de cloruros o el análisis de sulfatos, sino también para ver qué problemas puede haber, por ejemplo, de árido álcali, de ataque de sulfatos, bueno, de cualquier otro tipo de patología que podamos encontrar. Hay que hacer ensayos mecánicos, habrá que hacer pruebas de carga. Aquí he puesto, sobre todo, lo más importante. Sé que me dejo muchos tipos de ensayos que serían muy importantes nombrarlos, pero no tenemos tiempo porque, bueno, pues porque la presentación básicamente hay que llevarla hacia la monitorización. Hay ensayos de ultrasonidos, hay de todo. Bien, pues una de las cosas importantes que necesitamos a la hora de la evaluación, pues es, por ejemplo, el análisis de cloruros para ver si la corrosión que luego vamos a intentar medir, pues viene debida al problema de los cloruros, porque esté cerca del mar o porque sean sales de deshielo en los puentes. Y bueno, pues hay que buscar este tipo de análisis. Los análisis de sulfatos, que aquí por norma es la 196, pero bueno, todo este tipo de ensayos son necesarios. Y luego ya vamos a la parte, sobre todo, de medidas electroquímicas de corrosión, que es la parte que se va a poder monitorizar o, sobre todo, en continuo y que comentaremos luego con ejemplos ya un poco más específicos. Las medidas electroquímicas, como sabréis, pues tenemos sobre todo potencial de corrosión y resistividad eléctrica, que son unas medidas cualitativas, no te dicen nunca ni te cuantifica la pérdida de sección ni la velocidad de corrosión que tienes en los aceros de refuerzo, y que, bueno, te ayudan a valorar el cómo está tu estructura y en qué zonas se está moviendo y en qué momentos tienen mayor probabilidad de que se esté corroyendo o no. Y luego la intensidad de corrosión, de manera cuantitativa, da pues la velocidad de corrosión. Con estas medidas puedes hacer mapeos de la estructura, puedes dar pérdidas acumuladas de sección de los aceros, etcétera. Todo para cuantificar el grado de deterioro, que es muy importante. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, todas estas medidas que os hemos comentado antes, así de muy resumen, ¿qué nos hacen? Pues nos dejan lotificar las zonas de las tuberías en una zona aquí de España por Barcelona, por Cataluña, donde tuvimos que evaluar cómo estaban este tipo de tuberías y en 100 kilómetros más o menos estuvieron lotificando la situación en la que se encontraban. Las rojas es que están un poquito bastante mal, las amarillas están reguleras y las verdes, que como veis no hay muchos, pues por no decir ninguno, pues estarían en buen estado. Todo eso se lleva a unas tablas que las tienes que ir moviendo y las tienes que ir, bueno, pues dando a la propiedad para gestionar y para analizarle los datos que has conseguido, y llegaríamos pues al informe, ¿no?, que se suele dar con todos este tipos de evaluaciones. Pero ¿qué problemática tienen estas medidas que normalmente son puntuales, que se hacen con equipos comerciales, como todos conoceréis? Hay corrosímetros, equipos de ultrasonidos, resistivímetros.
Bueno, pues con todo este tipo de medidas puntuales tenemos varios, no problemas, sino que al final los datos que nos dan llegan a un límite, ¿no?, de información. Pues uno y el primordial es que te informan del estado cuando vas a medir. Fuera de eso no tienes. Se deben de realizar varias medidas al año, por tanto, lo que hace que se eleven los costes de esas evaluaciones o de esas inspecciones o de esos mantenimientos o de esos seguimientos de las estructuras. Y luego, con esos datos que tienes con las varias medidas al año, se suele hacer un promedio, una interpolación para ver qué comportamiento tiene durante un año o interpolar para años siguientes. Y eso al final lo que lleva es a una pequeña error de estimación. ¿Cómo se ve esto? Bueno, antes de todo, ¿la monitorización podría resolverlo? Pues sí, ahora lo veremos un poquito más adelante. Entonces, para que lo veáis mucho más visual, pues estos son unos ejemplos, ¿no?, de medidas de monitorización en continuo, que es la gráfica tal y como está, las partes rojas, que son que hay mucha corrosión, las partes verdes donde no hay corrosión y las partes naranjas donde hay una corrosión media. Como veis, si yo voy a visitar la estructura 4 veces al año, pues voy a tener las zonas negras y voy a tener esas medidas. Entonces voy a tener que interpolar, como he dicho, y entonces la pérdida estimada con esas visitas puntuales, pues podríamos llegar a lo mejor, haciéndolo muy bien, pues a llegar pues a una pérdida, a una velocidad de corrosión de 1,6 micras al año. Pero ¿qué pasa? Que si tú tienes una monitorización en continuo, vas a poder tener la pérdida real en esos ambientes y en esas estructuras y en esos aceros. No se usan ni... Bueno, hay varias formas, ¿no?, de monitorizar. Hay formas con sensores directamente a la estructura o también con unos sensores que se meten con un tipo como de probeta dentro, que es donde se mide la corrosión. Pues si puedes medir directamente en el acero, lo que consigues es la pérdida de sección anual real. Entonces, bueno, ¿esto qué es lo que nos hace? Pues que, ¿cuáles son los datos que tú quieres verificar? ¿Con cuál te sentirías tú más a gusto? ¿Con las que has tenido que interpolar y poder valorar a diferentes años o con una de monitorización? Pues como seguramente me queréis y me diréis, será que con una monitorización. Es muy importante que el apreciar que hoy en día casi todos los móviles, por ejemplo, tienen un sensor de calentamiento que te avisan si está muy caliente para que no lo uses o para que bajes la intensidad de uso para que no tengas problemas. Y los coches pues tienen 1000 sensores de 1000 cosas para hinchar ruedas, para el líquido de frenos, el de refrigeración, un montón de cosas, temperaturas, tal. Entonces, ¿el por qué esto no se ha llevado a las estructuras? Pues básicamente porque no, hasta hace poco, aunque ya llevamos muchos años, luego lo explicaremos un poquito, ya tenemos un know-how de hace más de 20 años, pues no teníamos las soluciones necesarias para poderlo aplicar a las estructuras. Pero hoy en día ya sí hay y, por tanto, necesitamos acercar mucha más la realidad de la evolución y de lo que le pasa a las estructuras debidas a la corrosión. Y la solución es, como ya os comento, es la monitorización. De manera general, ¿qué nos da la monitorización? Pues sobre todo nos permite controlar la evolución de forma continua y remota, lo que hace y da un aumento de seguridad, se evitan inspecciones caras o solamente visuales, que lo que hace es que te da un mayor control. Y también empiezas a tener una cantidad de datos bastante importante que lo que te va a hacer es facilitar la decisión y el diseño mucho más optimizadas y según las necesidades de las estructuras que vayas a evaluar o que vayas a monitorizar. Por tanto, al final lo que tienes es un mayor know-how de cómo se comporta tu estructura en los ambientes en los que se está expuesta y de cómo evoluciona. Los sensores, hay de diferentes tipos en el mercado. Aquí nos vamos a centrar pues un poco en comentar qué hay para la corrosión, ¿no? Y que sirven pues para ver qué durabilidad y qué vida útil podemos calcular en las estructuras. ¿De qué existen? Pues de potencial de corrosión y de resistividad, que como hemos dicho antes sería una monitorización
cualitativa, no cuantitativa. Luego tenemos sensores de velocidad de corrosión, de temperatura, y hay otro tipo que ya comentará Nuria un poquito más adelante, otro tipo de diseño de sensores. Como veis en las fotografías, se pueden embeber en estructura nueva o en reparación, o se pueden poner en la superficie como en la forma derecha. ¿Qué pasa? Que al final se meten en una cajita en la que no se ve y puedes estar teniendo toda la información necesaria durante todo el tiempo que estime la propiedad que necesita esa información. ¿Qué necesidades debe tener estos sistemas de monitorización? Pues básicos, seguramente os vendrán a la cabeza. Necesitamos sensores robustos que duren mucho y que puedan cuantificar bien esa pérdida de corrosión. Necesitamos equipos de medida que sean escalables y versátiles, porque no es lo mismo monitorizar una estructura pequeña o un pantalán con un pequeño puente que un puente por ejemplo, el de Cádiz, que tiene 1 kilómetro de largo. Pues todos estos equipos deben de ser escalables y versátiles. Y luego, como no, tiene que dar un manejo sencillo. O sea, toda esta información tiene que ser sencilla para el que lleva o quiere llevar ese mantenimiento, ¿no? Ya sean las ingenierías que llevan el mantenimiento o la propiedad para saber cómo va su estructura y cómo evoluciona. Entonces necesitas pues una app, hay algunas soluciones comerciales que tienen esta app integrada, hay otros que no, en el que, bueno, pues que debe de ser de un sencillo manejo, que se puedan dar pues alarmas o algo que pueda ser mucho más agradable y al final que sea mucho más intuitivo. Normalmente las fases que debe de incluir una implantación del sistema de monitorización pues no puede faltar nunca antes de una monitorización la inspección de la estructura y la detección de patologías, porque sin ello no vas a saber dónde colocar la monitorización o por qué es debida o qué tienes que buscar para poder ver esas localizaciones y qué información quieres. Tienes que hacer un plan de monitorización, la instalación, y luego el seguimiento. El seguimiento es esencial porque no solo vale con poner un sistema de sensores que te den una información durante un año. Un año no sirve para nada. O sea, sirve para ver qué pasa en ese año. Pero ¿qué pasa si en los años siguientes viene, pues como vino aquí en España, ¿no? Ya hace un par de inviernos, una filomena que sobrecarga la estructura, que hay agua, que hay sales de deshielo que pueden acelerar esa corrosión? Pues todo esto es muy importante tenerlo en un seguimiento. La interpretación de resultados, como decíamos, que sea buena. Necesitas especialistas que sepan interpretarlos, no vale cualquier técnico, y por tanto que luego pueda llevar a una toma de soluciones preventivas y correctoras lo más fiables posibles. Esto puesto un poquito más así a fondo, pues ¿qué tenemos? Pues tenemos las estructuras en la parte superior izquierda que queremos instrumentar. Pues tenemos que pasar por una instrumentación, adquisición de datos, procesamiento de datos, que tenéis aquí a la derecha pues formas de las que dan esa información, que veis que es sencilla e intuitiva. Una aplicación se puede hacer para que den esta parte de aquí abajo simplemente con unos semáforos donde te diga si está bien, regular o mal, que lo habla según las necesidades del cliente, y luego esas recomendaciones con estos datos que tú vas sacando día a día y con ese seguimiento puedas decirle si ha llegado a una pérdida de sección límite en la que ya tienes que reparar, no solo mantener, ¿no? Y bueno, pues todas estas ventajas las vamos a resumir aquí. O sea, al final, para que las propiedades y las explotadoras de las infraestructuras en los diferentes países vean que esto es un sistema muy, muy, muy necesario y muy sencillo y que tiene mucho valor, ¿no? Que da mucho valor. ¿Qué ventajas tiene? Pues sobre todo la estimación cuantitativa y cualitativa de la velocidad de corrosión, que es básica para poder evaluar la vida útil y la seguridad de las mismas. Aparte de que si lo mantienes bien vas a tener, pues como ponemos ahí, un diagnóstico y una evaluación en continuo, una detección precoz de la corrosión. Según qué sistemas puedes ver la
primera parte de la corrosión en tus aceros. Entonces te puedes anticipar de manera enorme a la aparición de fallos estructurales. Puedes tener un mantenimiento predictivo frente a uno correctivo, que eso es súper importante en las estructuras. También el seguimiento y la evaluación de las actuaciones o reparaciones. Ojo, ya no solo de ese mantenimiento una vez construidas de manera inicial, sino luego el seguimiento y esa evaluación de las actuaciones correctivas que se lleven en la estructura para ver si necesitas que, por ejemplo, un inhibidor haya que dar una segunda capa o cuando deja de funcionar y necesitas que se vuelva a reparar o se vuelva a mantener. Por supuesto, todo eso lleva a un aumento de sostenibilidad y de la vida útil, que es hacia lo que, bueno, pues este mundo nos está llevando, ¿no? A aguantar y a reparar las estructuras, tener un control de seguridad que también es muy importante, la creación de gemelos digitales ya con inteligencia artificial, como todos estaréis viendo últimamente, y por último, desde los centros de investigación, pues eso nos ayuda a mejorar la normativa y, como no, los códigos, que luego serán de obligado cumplimiento para otro tipo de proyectos. Y yo con esto os vuelvo a dejar con Nuria, con los ejemplos que queríamos traer para acá. Me escucháis y me veis, ¿no? Vale, perfecto. Ahí vaya. Vale, pues después de lo que os ha comentado Julio, la siguiente pregunta, porque yo creo que la teoría está muy clara, ¿no? O sea, si monitorizamos la corrosión y detectamos el punto 0,1 de nuestro inicio de corrosión, pues vamos a hacer una prevención muchísimo mejor de nuestra estructura con reparaciones que apenas invadan esa estructura y que sean totalmente eficaces. Pero ¿realmente eso existe? Pues sí, sí que existe y en el grupo de investigación pues ya tenemos diferentes mockups y diferentes estructuras reales monitorizadas. Empezamos con la monitorización, que como os ha comentado Julio, tenemos en el grupo de investigación experiencia de más de 20 años de monitorización con sensores algo más antiguos pero robustos que actualmente, después de más de 20 años, siguen monitorizando. Hay que modificar data loggers, hay que modificar las técnicas de medida, pero los sensores siguen siendo lo suficientemente robustos y en este caso lo que seguimos monitorizando es una de las celdas donde se almacenan los residuos de media y baja radiactividad. Veréis que obviamente pues es importante conocer que no va a haber ninguna patología por corrosión en estos elementos y que esa corrosión pueda generar fisuración con las consecuencias pues, de aguas radiactivas o con pequeños algo radiadas que puedan salir hacia el exterior. Por eso era muy importante hacer pruebas de mock-up y monitorizar para realmente ver que no había ningún problema de corrosión, porque bueno, pues van embebidos, etcétera. Tienen una logística bastante compleja. Y como podéis ver, bueno, estamos monitorizando desde 1995. Obviamente la velocidad de corrosión, es decir, la medida cuantitativa, no se ha modificado a lo largo de todo este tiempo. Por suerte no tenemos ningún proceso de corrosión activo en estas celdas que estamos monitorizando. Podéis ver perfectamente cómo la temperatura dibuja los ciclos de frío y calor, las estaciones de verano e invierno a lo largo de todos estos años, y también se puede observar cómo evoluciona esa resistividad del hormigón, ese parámetro que nos va a decir cuánto desaturados están nuestros poros, porque al final necesitamos agua para activar un proceso de corrosión. Por lo tanto, por encima de unas resistividades elevadas, aunque tengamos corrosión, el proceso de corrosión no va a estar activo. Por eso la importancia de monitorizar potencial y velocidad de corrosión con ambientes climáticos y resistividad del recubrimiento de hormigón que está protegiendo a esa armadura de estudio. Y podéis ver efectivamente cómo esa resistividad, esa cantidad de agua o de humedad en el interior de los poros, pues hace una
hace un trabajo de, o las líneas se dibujan de manera muy parecida a ese frío o a esa época de lluvia y a esa época más calurosa y seca que se da en la región de Córdoba. Y aparte se va viendo que cada vez esa resistividad va aumentando, es decir, no solo dibujamos esa humedad y esa sequedad dentro del hormigón, sino que también estamos observando que los poros del hormigón son cada vez más pequeños y que ese hormigón cada vez es más denso y por tanto cada vez tiene mayor resistividad aparte de que haya ciclos de lluvia y secado. Y también está dibujando, por desgracia, que en España y sobre todo en Córdoba cada vez llueve menos. También, si nos queremos salir un poco de la corrosión, también hemos instalado sensores de agua líquida en las cubiertas del Museo del Prado. El Museo del Prado es uno de los museos más importantes de Madrid y también de España. Ha tenido problemas en sus cubiertas, cuando llovía pues se mojaban algunas de las salas con importantes cuadros, se hizo una reparación y se introdujeron estos sensores pues, para ver que no había filtraciones, que esas cubiertas se habían reparado perfectamente y también pues, podemos ver gráficos de temperatura y de esa no presencia de agua líquida a lo largo del tiempo. Una vez, en este caso, que se observa que todas las reparaciones han sido efectivas, la monitorización se quita y ya se da por concluida que la reparación ha sido eficaz hasta X años, donde se vuelvan a detectar problemas de filtración porque la reparación ya ha dejado de ser efectiva. También actualmente, y ya con la tecnología que os ha mostrado Julio, de sensores de corrosión capaz de medir en un solo sensor las 4 variables, no solo potencial de corrosión, que es una medida cualitativa, sino velocidad de corrosión, que nos va a dar realmente la pérdida de sección, también temperatura y esa resistividad del hormigón de recubrimiento. Aquí podéis ver cómo el sensor que instalamos directamente en el elemento que vamos a medir y no en ningún tipo de probeta parecida, en un ambiente diferente ni nada. Estos sensores se pueden instalar directamente en los elementos. Vamos a tener unos sensores en una zona de viga que no tiene cloruros y también vamos a instalar sensores en una zona de vigas donde hemos introducido cloruros forzados y hemos detectado que se ha iniciado el proceso de corrosión. Aparte, podéis ver en esta foto que ya tenemos placas solares porque estamos empezando a hacer algunas pruebas con placas solares capaces de dar suministro de corriente cuando estamos hablando de puentes o estamos hablando de infraestructuras que no tienen suministro de corriente para los data logger y el envío de datos a los ordenadores. ¿Y qué podemos ver? Pues podemos ver, primero, que la resistividad varía con el tiempo, obviamente, que hay veces puntuales que esta disminuye bastante, que los potenciales se mantienen siempre constantes y están en potenciales muy positivos o muy poco negativos, puesto que no hay corrosión, y que la velocidad de corrosión, aunque no sea elevada, porque efectivamente no hay cloruros, hay una pequeña cierta carbonatación, pero casi despreciable, pues también varía en cierta forma dentro siempre de la zona de no corrosión. Pero ¿qué pasa si vamos a la zona que estamos monitorizando donde sí hay corrosión? Pues observamos que la resistividad es muy parecida, el hormigón es el mismo, la viga está hecha con el mismo hormigón, presentan el mismo recubrimiento y por tanto la resistividad es la misma. Podemos ver cómo el potencial de corrosión se ha vuelto más negativo, ha entrado en la zona de un 50% de probabilidad de que tengamos corrosión, pero lo que sí que está variando es la velocidad de corrosión. Y aquí volvemos a hacer un inciso sobre hacer medidas puntuales de corrosión en una estructura o monitorizar en continuo esa corrosión. ¿Qué pasa? Que si yo el día que voy a mi estructura es un día pues que no ha llovido mucho, pero he tenido que ir ese día a verificar si había corrosión. A lo mejor estoy en esta zona y le digo, oiga, pues usted tiene cloruros, pero actualmente no tiene activado ningún proceso de corrosión. Y eso no sería del todo cierto. Sin embargo, si yo fuese el día que más ha llovido, tendría unas velocidades de corrosión, bueno, no muy elevadas, pero elevadas,
mucho mayores de lo que normalmente estamos detectando a lo largo del año, y le estaría diciendo a mi cliente o a mi peticionario que esas corrosiones son muy elevadas, que la pérdida de sección es muy alta y que por tanto tiene que intervenir la estructura rápidamente. De esta manera podemos ver cómo evoluciona esa velocidad a lo largo del tiempo y cuantificar de manera correcta esa pérdida de sección. Pero además, ¿qué estamos observando? Pues estamos observando que cuando la resistividad de mi hormigón baja, la velocidad de corrosión aumenta. Es decir, estamos viendo exactamente lo que la teoría nos dice. La resistividad baja porque los poros del hormigón se están rellenando de agua, como ahora vamos a ver más adelante, y eso activa mis procesos de corrosión, aumentando la velocidad de corrosión y la pérdida de sección de mi armado. En esta gráfica lo podemos ver perfectamente. Si vamos a la gráfica de velocidad de corrosión de la viga que tenía cloruros, vamos a ver que lo que está marcado en naranja, verde y rojo es esa velocidad de corrosión que va aumentando o disminuyendo en función de ¿qué? Pues de lo que veis marcado en azul, que es la lluvia. Los días que ha llovido en Madrid o la cantidad de lluvia que ha caído en Madrid son esos picos azulados que veis en la gráfica y que coinciden perfectamente con que coinciden con ese aumento de la velocidad de corrosión. Si nos fuésemos a la gráfica de resistividad, veríamos que en estos puntos la resistividad disminuye. Y la gráfica negra con puntitos es cómo evoluciona la humedad relativa, que veis que en Madrid apenas varía, pero lo que sí afecta mucho es esa humedad. Por lo tanto, con este estudio, solo en unas vigas durante un periodo de unos 6-8 meses, ya hemos determinado la importancia de la lluvia en la activación de cualquier proceso de corrosión, teniendo en cuenta que si tú tienes cloruros, tienes corrosión, pero no llueve nunca en tu estructura, es posible que el proceso de corrosión nunca se active o se active muy poquito. Pero además tenemos también ejemplos en estructuras reales. Aquí ya estamos hablando de un edificio. Este edificio está muy cercano al mar. Las velocidades es un edificio de obra nueva, por lo tanto, las velocidades de corrosión pues aún están muy por debajo de lo que entendemos por nosotros activación. Aún no hay una importante pérdida de sección de la armadura. Pero bueno, en esta estructura hemos monitorizado muros y pilares, unos están más en contacto con el agua de mar que otros, y ya solo con la monitorización de un año podemos ver cómo algunos elementos en un diagrama de velocidad de corrosión potencial, los elementos losa más en contacto con ese agua de mar, tienen una tendencia mayor a corroerse que el resto de los elementos de la estructura, por lo cual ya nos le podemos decir al cliente: tus elementos losa hoy no, mañana tampoco, pero van a ser tus primeros elementos en presentar daños por corrosión. Todo esto solo pues con un año de monitorización. O sea que imaginaros una monitorización continua en cualquier estructura de hormigón armado expuesta a condiciones ambientales complicadas para la corrosión, toda la información que sacaríamos y la importancia que decía Julio de retroalimentar esa normativa o esos códigos estructurales, por lo menos en España, que nos hablan de durabilidad, esas ecuaciones de vida útil, tanto a nivel europeo como a nivel mundial, que no acaban de darnos estructuras que aguanten 100 años de vida útil, sobre todo en atmósferas con mucho CO2 o atmósferas donde haya muchos cloruros. Por último, pues esto ya es un planteamiento filosófico. Bueno, es el diagrama de vida útil. Construimos, el daño empieza a ocurrir, empieza a iniciarse ese proceso de corrosión porque durante todo este tiempo los cloruros o la carbonatación ha entrado. Comienza ese daño, empieza la estructura a perder años de durabilidad y simplemente nos tenemos que plantear cuándo queremos intervenir.
y cuánto conocimiento necesitamos tener para poder intervenir en este punto y que los costes por reparación o por intervención sean menores, sean eficaces y no dañen en exceso la estructura. A partir de aquí, solo tengo una última presentación de retos futuros. Julio ha hablado de planes de mantenimiento que no se basen solo en visualización, hay que invertir en planes de mantenimiento. El nuevo código estructural apuesta por ello en todas las fases de la vida, que el coste global es mucho menor que el reparar mal. Cuando hablamos de sostenibilidad, yo primero quiero hablar de durabilidad. Una estructura durable es una estructura sostenible en tanto que no necesitas reparar, demoler o hacer una nueva estructura porque ha tenido fallos. Formación y experiencia, aquí estamos todos, hoy seguro que habéis aprendido, pero seguro que con las preguntas nosotros también aprendemos. Como centro de investigación nos gusta estar muy cerca de las empresas porque siempre nos comentan pues la problemática y también nos enseñan mucho de cómo tenemos que ir investigando, equipos multidisciplinares y la colaboración empresa privada y ente público. Realizar estudios que cuantifiquen realmente la patología, es muy importante el estudio de patologías antes de la reparación, herramientas funcionales que nos ayuden en la toma de decisiones y en la prevención de cuándo tenemos que reparar y qué reparación es la mejor, y adaptar, por supuesto, estos planes de mantenimiento a las nuevas circunstancias que pasa pues todo el desarrollo de las nuevas tecnologías. Y bueno, lo que decía Julio, si cualquier coche que conducimos tiene, no sé, 30, 40 sensores, está todo el día pitando por cualquier cosa, pues lo mínimo que podemos pedirle a estructuras de hormigón armado que han tenido un alto coste para el gobierno, para la sociedad o para la empresa privada que ha apostado por ellos, pues introducir toda esta tecnología y algún que otro sensor, que esto la industria de los coches lo ha captado perfectamente. Y yo creo, Julio, no sé si te quieres conectar, pero por mi parte esto es todo. Y bueno, yo creo que ahora podemos establecer preguntas y no sé si incluso algún debate. Muchas gracias. Nuria y Julio, por esta gran ponencia. En nombre de PIS Concreto y de todos los asistentes, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por su invaluable contribución. Su ponencia ha sido verdaderamente enriquecedora y nos ha brindado una perspectiva única del tema. Gracias por compartir su conocimiento y experiencia con nosotros. A continuación daremos inicio a la mesa redonda, donde especialistas nos compartirán sobre su experiencia y acercamientos en el sistema. El doctor ingeniero Luis Fernández Lucos, secretario de Investigación, posgrado y doctorado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, a quien ahora invito a compartir sobre sus experiencias. Adelante, Luis. Buenas tardes a todos. Aquí en Argentina es por la tarde, supongo que en España será casi por la noche ya. Bueno, me gustó la presentación porque digamos, han explicado todo lo importante sin abundar en detalles que por allí al que no es experto se le escapan. Así que celebro el formato que le dieron. Tenía un par de preguntas, alguna para Julio y alguna para Nuria, porque me parece que pueden ser preguntas que también se hace la gente que escucha, ¿no? Julio comentó que es importante que quien haga la inspección sea alguien con idoneidad específica en reparaciones. ¿Cómo podemos hacer para asegurarnos? Porque aquí en Argentina pasa, hay mucha empresa de reparación que son absolutamente incompetentes. Uno ve que hacen reparación sin diagnóstico, hacen una reparación cosmética y por supuesto, como decía Nuria, a los pocos años esto está igual o peor que antes, porque lo único que hacen es retener mejor la humedad. Entonces, una de las cosas importantes, creo que, como decía Nuria, la sostenibilidad va asociada directamente a la durabilidad de las estructuras, por lo que se consume al construir, por lo que insumen recursos, porque además hay un aspecto que querría destacar. Ellos se enfocan hacia infraestructura,
pero también en edificación, la gente invierte a lo mejor años de su ahorro, de su esfuerzo, para una vivienda que debería tener una vida útil, yo creo que más de 50 años. O sea, no nos animamos los ingenieros de decir más de 50, pero en realidad las familias esperan más, la gente espera más. Entonces, bueno, eh, ¿cómo hacemos para que esta tarea de reparación sea realmente encarada por especialistas del tema? ¿Hay alguna escuela de formación de especialistas, algún tipo de... ¿Cómo lo ves, Julio, esto? Pues mira, muy buena pregunta, Luis. La verdad es que con los últimos, bueno, yo me muevo por ahí un poquito y siempre estoy en contacto con bastante gente. Lo que se está intentando hacer ver es que estos especialistas deben de tener al final, pues un curso, como si hicieses bueno, pues un máster, un curso de especialización, como los que tiene ACI sobre corrosión. Y entonces, en diferentes países ya, por ejemplo, estamos viendo que en Italia, o bueno, esa es la información que yo tengo, que dentro de poco voy a ir a una mesa redonda aquí a un congreso de ensayos no destructivos, en los que se está pidiendo la certificación para los inspectores de estructuras y que sepan el cómo se hacen los ensayos, por lo menos los más básicos o los más importantes, y junto con ello que puedan darse una certificación de conocimientos sobre partes de reparación, de mantenimiento y de cómo hacerlo. Aquí en España estamos haciendo también un grupo de trabajo en el que se está intentando valorar y llevar eso a buen puerto, porque creo que es bastante importante. Como tú dices, Luis, hay bueno, técnicos, vamos a dejarlo así, que no tienen los Sí, sí, conocimientos necesarios y no sé, hay muchas veces que se arriesgan bastante porque no sé cómo será en Argentina, pero aquí en España, si al final demuestran que ha sido un fallo por un técnico, te pueden llevar a tribunales y puedes tener algún problema, ¿no? Lo, Entonces, sí, sí, sí. Lo sí, que sí, pasa es que, bueno, yo creo que la gente juega con que esta recurrencia del daño exceda los 10 años, pasa la responsabilidad decenal, que es lo que dice la ley, y ya quedan exentos, ¿no? Es lo que nos pasa con la vivienda y con un montón de cosas que están mal hechas, pero los daños ocurren más allá de los 10 años, la responsabilidad decenal, que es la que aquí cuenta, ya pasó, y entonces todos felices y vuelven a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, yo celebro esto, que haya alguna iniciativa de certificación. El ACI, como tú dices, tiene un sistema interesante de certificación. El tema después de cómo se exige. Yo estoy en certificación del ACI para laboratoristas, para toma de muestras y para ensayos de hormigón, que también tiene la importancia de que todas las decisiones se basan en ello, pero bueno, después hay que ver quién pone esa certificación como exigencia. Entonces, una de las cosas que estamos viendo aquí en Argentina, como llevar a la administración es muy complejo, que la gente que especifica obras de cierta significancia tome conciencia y lo incluya en sus pliegos de especificaciones técnicas para que esté en la misma documentación contractual indicado esto. ¿Eh? sí, pero aparte, o sea, tienes toda la razón, pero también yo creo que ha salido en otros foros en los que he estado, también hay que hacer como o sea, hay que ver qué es lo que estamos haciendo para ello, porque para poder al final que alguien tenga un curso, debe de existir ese tipo de cursos con unos Por eso digo, hay especialistas, que, claro, es el huevo y la gallina, ¿no? Es decir, no puedes claro, seguirlo claro. hasta que todo ha formado la gente, pero tienes que tener el compromiso que después se exija, ¿no? Sí, sí. Bueno, el último comentario que me parece pertinente para alguna gente por ahí, que veo un gran potencial en esto, en la monitorización, porque os habéis enfocado básicamente en infraestructura, ¿no? Entonces uno dice, bueno, y después la edificación, lo que la gente le resulta más cercano, en cierta forma. Las infraestructuras tienen en general su equipo de técnicos de alguna manera, pero la edificación no. Entonces, a lo mejor una consecuencia interesante de esta monitorización
prolongada que tenéis, es empezar a atarlos, digamos, la pendiente del deterioro según la condición climática, ya no a partir de medidas puntuales, como bien señalaron, sino a partir de medidas continuas y establecer un riesgo más concreto para todo tipo de obra que esté en esa ubicación geográfica, digamos, ¿no? Como vinculada a la humedad, vinculada a las lluvias, vinculada... Por supuesto que no habrá condiciones de exposición definidas de cloruros y demás, pero todo lo demás puede ser válido, ¿no? Entonces, decir, bueno, esta zona presenta un riesgo, esta otra zona presenta otro riesgo, de las medidas puntuales no podemos valernos, pero una medida a lo largo de 10, 15, 20 años sí nos aporta una confiabilidad y que ustedes puedan ofrecer a la comunidad esta información que es tan valiosa, ¿no? Extenderla más allá de la infraestructura a la estructura de edificación también. Pues mira, no sé si Nuria querrá contestar, pero bueno, yo lo que... las monitorizaciones que hay hoy en día, como estáis viendo, pues tienen un año de vida o tal. Entonces, sería importante tener mucho conocimiento, por lo que tú estás diciendo. Igual que hay cuando se estudia el tema de las acciones que puede... acciones en un edificio, ya solo de edificación. Estoy hablando ya solo de edificación, no de infraestructuras. Pues por temas de lluvias, de nieves, para esa acción, de ese peso, de la nieve, no sé qué. Seguramente se podría hacer esto, pero ¿qué pasa? Que al igual que ya tenemos datos de hace muchos años sobre el tiempo y las lluvias y la temperatura y tal durante muchos años, esto debería de ir cogiendo un poquito más de importancia y que más, más propietarios o más gestores cogieran la importancia y no lo obligaran, porque hay veces que si obligas ya es un poco peor, ¿no? Pero ver y hacer ver que todo esto podría hacer lo que tú estás diciendo, los mapas a lo mejor de según qué ambientes, mejorar mucho más los ambientes de la normativa, de los códigos, para tenerlo mucho más cerradito y que un Claro. proyectista o que alguien que vaya a hacer un proyecto de reparación lo tenga todo mucho más claro, a qué se enfrenta. O sea, que todo eso yo creo que, como ha dicho Nuria, son las líneas futuras que serían, como tú apuntas, muy importante tenerlo, porque facilitaría mucho el trabajo a todos los técnicos que se dedican a esto, bueno, a todos los profesionales, no entendido, a todos los profesionales que están en este mundo. Bien, bien. Bueno, yo les agradezco de nuevo. Me voy con una reflexión que me gustó, el automóvil que ponen como ejemplo, ¿no? Uno está acostumbrado a valorar perfectamente un Audi de un Clio y lo paga, no sé, el triple. ¿Por qué no somos capaces de reconocer calidad de construcción? Porque no tenemos la ficha. Yo sé que en España se está trabajando para hacer una ficha que es como la identidad de la construcción. Celebro esa iniciativa porque creo que es lo que puede el usuario tener a mano. Es decir, acá dice cómo se construyó. Entonces, esto será mejor que otra que está peor construida. Entonces, eso puede ser un punto de partida. Nada más y los felicito de nuevo a ambos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio y Luis, por sus aportes. Muy importante la perspectiva sobre el tema. Por otro lado, me permito darle ahora el pase al doctor José Luis García Calvo, vicedirector técnico del Instituto de Ciencias de la Corrosión Eduardo Torroja. Adelante, José Luis. Muchas gracias, Camila. Y nada, yo lo primero, felicitar a Nuria y a Julio por la exposición. Es un tema complejo, además, y es difícil saber hasta dónde llegar o no llegar, y creo que ha quedado muy, muy claro. Ellos son expertos en monitorización y creo que lo han dejado patente. Yo me voy a entretener muy poco porque además creo que tanto Julio como Nuria y como yo estamos en el centro y a las 9 tenemos que salir de aquí. Con lo cual, No lo sabía. tampoco me voy a entretener mucho, pero nada, no. Aparte de felicitaros, Nuria ya lo ha avanzado, de hecho, al inicio de la presentación, que bueno, ellos en esta presentación se han focalizado en monitorización respecto a corrosión, pero evidentemente, y más teniendo en cuenta la cantidad de innovación que se está teniendo en los hormigones, con características cada vez más especiales que necesitamos conocer, necesitamos monitorear, pues
es necesario el desarrollar sensores que nos monitoricen otro tipo de características, no solo la corrosión. De hecho, yo sé que tanto Nuria como Julio han realizado otro tipo de monitoreos en estructuras de edificaciones reales, por si nos queréis comentar algo al respecto. Por ejemplo, en algún caso podemos emplear lo que son los sensores de resistencia para evaluar la evolución de la resistencia, que evidentemente no van a... vamos a tener que seguir haciendo probetas, etcétera, para analizar la resistencia a compresión, pero sí van a poder ser recomendables, pues, por ejemplo, en ciertos procesos constructivos que precisen alcanzar resistencias determinadas a una cierta edad, como podemos hablar de postesado, recimbrado, trepado, y esto puede facilitar la toma de decisiones e incluso disminuir los costes de ejecución. Entonces, bueno, si podéis comentar algo de otro tipo de monitorizaciones que vosotros, en los cuales tenéis experiencia y qué futuro le veis a ello. Y nada, muchas gracias de nuevo por la exposición. Gracias. Bueno, tampoco no te creas que tenemos mucho más experiencia allá de la corrosión y sí de la resistividad que puede, sobre todo en los primeros periodos ¿no? En los primeros 28, 120 días de ejecución de una estructura de hormigón, pues ver cómo se está formando esa porosidad, si realmente el hormigón está alcanzando resistividades y, por tanto, correlacionarlo con la resistencia mecánica a primeras edades o si lo va a alcanzar a edades más a 120 días, a 200 días, con esto del nuevo uso de adiciones que pensamos que van a aportar mucho al hormigón, pero que hay algunas veces que no sabemos realmente cómo se comportan del todo. La verdad es que me parece importante todo lo que sea monitorización de la corrosión, de la resistividad o de temas mecánicos para conocer, sobre todo cuando ahora que dices tú, la tecnología del hormigón ha evolucionado tanto y también por sostenibilidad vamos a abandonar, por lo menos en Europa, el cemento tipo 1 ya del todo, para entrar en cementos con adiciones, en porcentajes algunas veces que se mueven, ¿no? Entre porcentajes muy importantes con durabilidades y propiedades iniciales muy diferentes. Entonces, bueno, la resistividad va a ser importante. Hemos trabajado con algún tipo de ultrasonidos, pero no con resistencias mecánicas. Y luego también me parece muy importante el paso de la probeta a la estructura real, ¿no? Porque al final, cuando monitorizamos una estructura o cuando monitorizamos el hormigón de una estructura, realmente sabemos lo que tenemos en la estructura. Algunas veces cuando hacemos probetas, que no solo se hacen para resistencia mecánica, que algunas veces también las estudiamos para hacer control de difusión de cloruros, velocidades de carbonatación, para hacer la propia resistividad. El método europeo es en probetas de hormigón y no es en la propia estructura de hormigón, pero sí que nos permiten ver diferencias y vamos a trabajar con una realidad que yo creo que al final nos va a permitir retroalimentar los modelos de vida útil, que aunque es un trabajazo y todos seguimos trabajando y el mundo entero en un montón de ensayos, siempre parece que es en probetas y el paso a la realidad es muchísimo más compleja y yo creo que ese es el punto de inflexión por el cual, a pesar de utilizar estos modelos, no acabamos de hacer ni estructuras ni infraestructuras con 100 años de vida útil. Pues, muchas gracias. Yo me voy a quedar con dos reflexiones que habéis dicho respecto a monitorización. Una, me ha gustado mucho esas gráficas en las que poníais que no es lo mismo realizar un monitoreo que ir 4 veces a una estructura a hacer la medida, porque la información que te puede dar es completamente distorsionada y ahí dejáis muy, muy claro la importancia del monitoreo. Y luego también el hecho que habéis destacado que es importante de que tenemos que combinar técnicas, no solo nos vale con medir el potencial de corrosión, hay que combinarlo, pues como decías, con la resistividad, con el análisis de las condiciones ambientales, etcétera, para poder tener una mejor evaluación de la calidad de nuestra estructura. Nada, muchas gracias y como estoy aquí al lado, ahora felicitaré a Sorbe. Gracias, José. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis y Nuria. Excelente aporte.
Y como último participante de esta mesa redonda, me complace darle el pase al ingeniero Julio Carhuamaca, gerente general de PIS Concreto. Adelante, Julio. No quiero extenderlo porque sé que Laura nos va ganando y dar paso a las preguntas finales del público. Sumarme lo expresado que dijo José Luis, Luis también. Y de repente solo un breve comentario que en nuestro medio también, hablo por Perú, ¿no? Obviamente, y lo que hemos visto en algunos países de la región, acá en Sudamérica, es importante, ¿no? Llegar a esta especialización, llegar a este alcance, a esta experiencia para poder aportar de mejor forma, ¿no? En el caso nuestro, pues es evidente que lo hacemos difundiendo conocimiento, también con algunas misiones técnicas. Hemos estado ya 2 veces en el Torroja y ojalá podamos también continuar visitándolos y sumar ahí mayor también contacto y experiencias. Así que invito a toda la gente que está ahora escuchándonos a que puedan también, si está en su actividad, en su día a día, el poder también ir hacia ello, pues puedan también tomar seguramente cursos o estudios que les permitan también llegar a un conocimiento mayor. Así que agradecido por vuestra participación y doy pie más bien a las consultas que seguramente deben existir de parte de los asistentes. Muchas gracias a todos por sus valiosos aportes. Ahora procedemos a realizar las consultas planteadas por nuestro público asistente. La primera consulta es, ¿qué parámetros de cada océano tienen mayor influencia en la reducción de la vida útil de una estructura de concreto armado? Por corrosión, la verdad es que nos hemos centrado mucho en corrosión porque somos expertos y la monitorización es por corrosión. Entonces, a ver, se supone que si has empleado los códigos, que me imagino que serán bastante generales o parecidos en todos los países, que por lo menos en España son utilizar una cantidad mínima de cemento en la masa de hormigón, que las relaciones agua-cemento también sean pues bajas en función del tipo de ambiente, que haya recubrimientos, importante, que las armaduras no estén expuestas y que las resistencias mecánicas cumplan con lo exigido. Esas son 4 variables que dependen del tipo de exposición en el que vaya a estar sometido la estructura y que deben ser aplicadas obligatoriamente según el código estructural. Si eso es así, a priori la estructura tiene que durar 100 años de vida útil, si estamos hablando de infraestructura, 50 si estamos hablando de edificación, aunque bueno, la mezcla y los recubrimientos a priori son los mismos. La cosa es que pues vemos que esos recubrimientos, esas cantidades mínimas de cemento, pues vienen de ensayos de laboratorio muchas veces. Es verdad que cuanto más cantidad de cemento y menos agua, más densa a priori es la masa de hormigón, pero eso no siempre es así. Y ahora encima casi no utilizamos cemento tipo 1, así que todo el conocimiento se ha relativizado. Entonces, al final eso hace que hagamos estructuras que algunas veces tengan más porosidad de lo que deberían, que se han fisurado porque no se han curado como deberían o porque se ha implementado el hormigón ese día a 40 grados, a menos 3 grados, ha habido un movimiento en los recubrimientos y eso hace que el CO2 penetre muchísimo más rápido, que el cloruro penetre muchísimo más rápido y que al final se generen esos procesos de corrosión. ¿Cuánto va a disminuir por el tiempo de vida útil? Pues en función de cómo de bien has hecho tu estructura. Va a depender de si es poroso el hormigón que has hecho, si no lo has vibrado bien, si hay menos recubrimiento de los exigidos, si no has echado todo el cemento que deberías, si de repente has dicho, esto no fluye bien, échale un poco más de agua al hormigón, pues ya no tenemos las relaciones agua-cemento. Pero no podemos cuantificarlo, no tenemos ese conocimiento. Sabemos que las estructuras expuestas en cloruros tienen más probabilidad de corrosión porque el cloruro penetra muchísimo más rápido, el CO2 necesita penetrar, es verdad que lo hace en fase gas, pero necesita penetrar, necesita reaccionar, necesita disminuir ese pH, es un proceso muchísimo más lento, mientras que el cloruro difunde y migra, hay una parte que reacciona pero es mínima y bueno, pues eso es lo único que sabemos.
pero no podemos cuantificar. Yo creo, perdona Camila y Nuria, creo que también hablaba un poco de que si depende de las características, por ejemplo, del océano, sobre el No, hormigón. eso El no. hormigón está muy claro, ¿no? Pero bueno, Nuria puede comentar que estuvo en el tema del Canal de Panamá, ¿no? Y al final conecta dos tipos, o sea, dos océanos diferentes. Entonces, ese, ese tipo o de océano, de los vientos que transportan las sales diluidas, como creo que están comentando y tal, afecta a la durabilidad. Aparte de que tú hagas, como bien has explicado, todo el hormigón perfectamente A ver, hecho. o sea, sí, no debería afectar, porque si has elegido, o sea, si, a ver, lo que pasa es que ahí hay agua dulce, agua salada, como dice la canción. Pero bueno, si tú tienes una estructura en carrera de marea, ¿no? A ver, todos los océanos, o sea, todos los mares más o menos tienen la misma cantidad de cloruro, cloruro arriba, cloruro abajo. Vamos a entender que todos tienen el mismo porcentaje. Si tú estás en carrera de marea, tu pilar está en carrera de marea, vas a diseñar un hormigón más durable, vas a aumentar la cantidad de cemento, vas a bajar la relación agua-cemento y vas a aumentar los recubrimientos. Por lo tanto, ese hormigón debería de tener los 100 años de vida útil, porque si no está en carrera de marea y está en Madrid, por ejemplo, donde solo afecta el CO2, pues tú vas a poder trabajar con un hormigón con menos cantidad de cemento, vas a poder aumentar las relaciones agua-cemento y vas a disminuir los recubrimientos. Vas a hacer, por decirlo de alguna manera, un hormigón menos durable porque las exigencias de ese ambiente son menores. Entonces, independientemente del sitio que tú pongas la estructura, tú diseñas esa estructura para ese ambiente. Entonces, todas las estructuras basadas en ese diseño deberían aguantar esos 100 años de vida útil. Lo que pasa es que cuanto más agresivo, más recubrimiento y mayor calidad del hormigón, por decirlo de alguna manera. Muchas Así gracias que, por su importante aporte. La siguiente consulta de nuestros participantes es ¿cómo se puede estimar la pérdida de propiedades mecánicas de una barra de acero que ha perdido determinada sección debido a corrosión? ¿Y cómo estimar qué pérdida de sección es aceptable? Bueno, pues vamos a ver. depende. Claro, lo que está diciendo Nuria, depende. A ver, las propiedades de un acero se mantienen, eh, estén afectadas por corrosión o no. Quiero explicar esto. Si tú tienes un límite elástico de un tipo de acero X, el que sea, aunque tenga corrosión lo va a seguir manteniendo. Pero ¿qué vas a tener? ¿Cuál es el problema? Es que tú estás perdiendo sección. Entonces, el cálculo estructural que tú habías hecho con un área de armado, o por lo menos aquí se llama un área de armado, con un diámetro de barra, pues si lo vas perdiendo, ¿qué va a pasar? Pues que va a resistir menos en la acción a la que esté sometida. Entonces, hay mucha gente que tiene yo creo que se confunde con las propiedades del acero, que al tener corrosión por carbonatación o por cloruros, lo único que pasa es que tú vas perdiendo sección. Y entonces eso es lo que va a hacer que tu estructura resista menos. Pero las propiedades van a ser las mismas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Que y lo que... puede fragilizarse al final del todo. Sí, sí, evidentemente. A eso iba ahora, que es que al final tú necesitas hacer unos ensayos para ver al final cuánta pérdida de sección puedes tener antes de esa rotura. Entonces hay muchos ensayos, hay mucha bibliografía sobre eso, pues ver qué secciones a lo mejor que están en un ambiente pues con pérdidas de sección de 1 milímetro, pues puede tener pues una fragilización como dice Nuria. ¿Por qué? Porque ese acero esté pretensado o esté metido en alguna zona, en una vaina en la que las condiciones hagan que la resistencia baje, pero no las propiedades. Las propiedades tienen que ser las mismas. Lo que pasa es que al final, esto ya meterse mucho en esto, el coeficiente de concentración de tensiones en una fisura pues va a ser mucho más importante que en una corrosión generalizada y entonces vas a tener diferentes problemas. Aparte de que esa corrosión, hemos hablado de que va a hacer que se pierda la adherencia
del hormigón y la armadura. Entonces van a dejar de trabajar solidariamente. Entonces, no importa que la armadura en sí no pierda propiedades, lo que pierde propiedad es el conjunto hormigón armado. Muchas gracias por su aporte. La siguiente consulta es si existe alguna relación en la interpretación o de repente cuál es vuestra opinión sobre medir el pH en muestras de concreto empleando ensayos para suelos. Wow, con tiras no sabría. Nosotros medimos el pH con fenoftaleína. A ver, se puede hacer por pressing, que es extraer el agua que tiene el hormigón, extraer el agua de los poros para ver el pH, pero nosotros para ver carbonatación rociamos con fenoftaleína y en función de la tinción de un púrpura muy fuerte, que vendría a decir que el pH no se ha modificado y que no existe proceso de carbonatación, pasando por el rosado, que empieza a disminuir ese pH hasta que no hay tinción, que es que has perdido el pH necesario para tener esa barrera protectora del acero, pero no sé muy bien cómo hacerlo. ¿Tú lo sabes, Julio, lo de los suelos? En ¿Tú lo teoría, sabes, José? Sí, Sí. sí que hay algunos métodos de lisiación ex situ que se llaman, que están hechos sí. para suelos y que, bueno, en función del tipo de hormigón, sobre todo en hormigones que tengan bastantes adiciones, sí que pueden dar un resultado bastante bueno en el valor de pH, porque al final es que como al menos en Europa, no tenemos normativa para medir el pH del hormigón. Tenemos métodos, como ha dicho Nuria, el de por pressing, que es el método de referencia, pero no hay una normativa como tal. Sí que hay varios basados en suelos que, bueno, dan algunos resultados que pueden ser más o menos aceptables. Pues fíjate, yo lo desconocía, o sea, medimos o sea, nosotros usamos la normativa de carbonatación, no medía, y alguna vez hemos utilizado, José Luis lo sabe, el por pressing en los laboratorios, pero no ningún ensayo de suelos. Así que... Para complementar lo que tú comentaste, Nuria, hay en lámina delgada de hormigón, de concreto, cuando tú lo miras con lámina retardadora de 1/4 de onda, con lámina de yeso, los carbonatos se ven marrones. Sí. Entonces es una forma de distinguir carbonatación sin tinción, porque entonces evitamos la difusión de color que lleva cuando por ahí uno pone exceso de fenoftaleína o lo que fuera. Eso da mucha mayor precisión en digamos, mayor selectividad de carbonatación en detalle meso, ¿no? Pero bueno, son técnicas muy específicas. En general, la fenoftaleína, y ojalá que la midiéramos siempre con eso. Sí, porque algunas veces no es corrosión, algunas veces claro. Sí tengo corrosión y bueno, porque tú lo dices, porque no hay carbonato, sí. Sí, que algunas veces con verificar que hay corrosión sería suficiente. Sí. Y después hay otros indicadores, por ejemplo, presencia de líquenes en superficie indica que está carbonatado, si no, no crecen los líquenes. O sea, hay una serie de indicadores cuando uno se pone a estudiar también daños biológicos, otro tipo de cosas. No es la única forma en la fenoftaleína, ¿no? Pero la medida cuantitativa, como dice Nuria, por pressing, aun cuando no está normalizada, ¿no? Bueno, y el laboratorio, que eso no es claro. en estructura real, eso es. Muchas gracias por su importante aporte. Ahora vamos a proceder a leer la última consulta de esta ronda de preguntas, que viene de parte del colega Dagoberto Mora desde Colombia, quien manda saludos y nos comenta que él, como especialista en patología en la construcción, ha podido ver que la calidad en la fase de diseño aporta en gran medida a los medios de deterioro de las construcciones, ¿no? Y esto de la mano de la falta de mantenimiento preventivo, ¿no? Y además de monitoreo. Entonces él consulta cómo podríamos influir en las instituciones para que se implementen acciones preventivas, ganándole un poco a la mentalidad reactiva. Pues haciendo charlas como estas, reuniéndote con ellos. Desde los centros de investigación pública intentamos hacer una labor importante
Y bueno, yo creo que cada vez están mentalizados. Al final, cuando ves el importante coste de no de haberte ahorrado lo que tú creías que era ahorrado, todas las labores de prevención que te han costado en la reparación y algunas veces la propia demolición de la estructura porque está tan deteriorada o tan contaminada que no es viable repararla, pues yo creo que poco a poco, ¿no? O sea, al final, pues no hay mayor experiencia que verte con estructuras con importantes deterioros que te van a costar millones de euros o de dólares, perdón por hablar en euros, su reparación. En España, las nuevas normativas están haciendo un esfuerzo por intentar introducir las labores de mantenimiento. Muchas veces hay que poner de acuerdo al que construye, con el que mantiene, con el dueño de la estructura, con el que repara. Por eso todos debemos de unificarnos y comprender que intentar transmitir que el coste de la estructura es desde que se proyecta hasta que se demuele, ¿no? Y no solo el coste de proyectarla, construirla y ahí te quedas. Ahí sí que estamos intentando hacer una labor a nivel europeo. Hay asociaciones de reparación, estamos trabajando mucho en normativa de mantenimiento y así poco a poco. No creo que haya otra fórmula. Bueno, muchas gracias a todos los participantes de este Perdón, interesante. Camila, si me permite un No, sí, comentario por más supuesto que a sí. la respuesta de Nuria. Una cosa muy importante en esto de la reparación es que se necesita, así como el especialista debe tener una formación específica para orientar la reparación, para hacer un buen diagnóstico y demás, el operador de la reparación requiere, digamos, tener mucha destreza técnica, de aplicación de productos, de saturación de superficie, de saturación pero que no quede mojada, de verificar la adherencia, de una serie de factores que también sería útil contar con una certificación del experto operario en reparación, porque hay que aplicar a veces morteros especiales, tixotrópicos, hay que limpiar armaduras por atrás, que no es fácil, hay que picar hormigón sin dañar lo que está en el sustrato. O sea, no es una tarea sencilla la reparación. Entonces, más allá que la decisión tiene que estar bien tomada, también hay que tener en cuenta que debe hacerse, debe ejecutarse bien. Y para ello no es fácil encontrar personal técnico capacitado. Que no sé cómo, yo creo que Sí. Y también volver a mantener bien la reparación, porque bueno, igual que ponemos el ejemplo del coche, a ti cuando te operan de una rodilla, ¿no? Tú tienes una rodilla, oye, no te la han hecho todo lo bien que deberías o te has caído, ¿no? Y entonces tienes que repararla. Tú aparte de ir a un médico especialista y de hacerte unas pruebas para que te la reparen correctamente, luego al mes, a los 6 meses o a los 2 años, tú sigues yendo al especialista para que te verifique que esa reparación es correcta. Entonces, no solo tenemos que hacer una prevención en estructuras nuevas y hacer reparaciones eficaces, sino que tenemos que hacer un mantenimiento y, por valga la redundancia y por acabar ya, una monitorización de esa reparación como haríamos cualquiera de nosotros cuando nos repara, ¿no?, cualquier deterioro que hemos tenido. Muchas gracias Sí. por sus importantes aportes y por resolver las consultas de todo el público. Antes de finalizar, me gustaría invitar tanto a la ingeniera Nuria como al ingeniero Julio a dar un mensaje antes de cerrar esta sesión. Nuria, comienza tú. Ay, es que ya me he quedado nada, pues como he comenzado, dar las gracias a PIS Concreto por darnos esta oportunidad una vez más, al Instituto Eduardo Torroja, de mostrar nuestra investigación. El objetivo de todos los que trabajamos en esta institución pues es intentar poner todo nuestro conocimiento en la sociedad
y en las necesidades de la sociedad a, bueno, pues nuestros impuestos, por lo menos en Europa, pagan todas las infraestructuras, nuestros sueldos pagan nuestras casas y, bueno, pues tenemos como misión intentar pues que esas reparaciones, que esos mantenimientos sean cada vez mucho más baratos, sean muchísimo más eficaces y bueno, pues creemos que la monitorización centrada en la corrosión como una de las causas principales de deterioro del hormigón armado, pues puede ser una solución viable de cara al futuro, pues para tener más conocimiento, para mejorar los planes de mantenimiento y minimizar los costes de reparación y hacer más sostenible esto del mundo del hormigón armado. Muchas gracias a todos por vuestra atención y dedicarnos este tiempo a escucharnos. Y bueno, y yo solo voy a hacer un resumen a modo de eslogan, yo creo, de lo que ha comentado Nuria, que sería, si quieres una estructura durable y sostenible y que conozcas cómo va a evolucionar, monitoriza ya, porque es el momento. Ya hay formas de medir, ya hay, bueno, pues los sistemas y solo falta pues que lo implementen. Así que monitoriza ya. Muchas gracias, Nuria, muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todos los participantes en este interesante evento. Nuria, Julio, Luis, José Luis y Julio. Gracias también por aclarar todas las dudas de nuestros asistentes. Del mismo modo, nos sentimos muy agradecidos con el público asistente por su activa participación, con las preguntas que han realizado durante la transmisión y también con el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja por sumarse en esta misión con la difusión de conocimiento técnico. Informamos que la grabación de esta conferencia será publicada en nuestro canal de YouTube la próxima semana. Los invitamos a que lo revisen y recomienden. Asimismo, podrán encontrar ponencias muy interesantes que hemos realizado anteriormente. Muchas gracias nuevamente a todos nuestros ponentes. Ha sido un placer contar con su participación como ponentes, panelistas y a todos los asistentes. Y de esta manera damos por finalizada la presente conferencia, no sin antes invitarlos a seguirnos en nuestras diferentes plataformas digitales, pues estaremos informando de más conferencias técnicas y noticias próximamente. Los enlaces de nuestras redes sociales los pueden encontrar en estos momentos en el chat. Nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento por su participación en la conferencia y hasta la próxima. Muchas gracias, Camila. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Un saludo. Hasta luego, Julio. Chao. Hasta luego, gracias.